Saludos, instructor Richard Joanny Morán. En esta ocasión nosotros el grupo número 155 del programa de software de ingeniería, haciendo la presentación de la práctica de nuestra plataforma MATLAB con la interfaz que se nos ha asignado. En esta ocasión nuestros compañeros, aquí haciendo nuestra verificación de identidad, y nos presentamos. Entonces, estamos aquí integrados por la compañera Lidia Caterín Morales, por nuestro compañero Diego Alexander, por nuestro compañero Iván Andrés y quien les habla, Luis Fontecha. Entonces, profesor y compañeros, damos el inicio a lo que es la presentación de nuestra interfaz, que la hemos desarrollado en app Designer de la plataforma MATLAB, en donde mis compañeros inicialmente van a comenzar a describir de la manera en que se desarrolló esta plataforma, en sus datos de entrada, circuitos mixtos y los resultados descritos en una pantalla inferior izquierda. Entonces doy apertura a mi compañero Diego, que nos va a comenzar a hablar de cómo fue el desarrollo de estos datos de entrada y de esta plataforma visual que está visualizando en este momento. Siga, compañero Alexander, gracias. Bueno, buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es Diego Galeano. Vamos a hablar sobre la descripción de los componentes de la interfaz. Esta interfaz gráfica fue desarrollada en MATLAB, en Designer, con el objetivo de facilitar el análisis de un circuito mixto, permitiendo el cálculo automático de corrientes y voltajes a partir de los datos ingresados por el usuario. Esta aplicación está compuesta por los siguientes elementos. Tenemos como primero el título de aplicación, lo llamamos calculadora de voltajes y corrientes. Se implementó con un componente tipo label, ubicado en la parte superior de la interfaz con el nombre asignado. Su función es identificar claramente el propósito de la aplicación y mejorar la presentación visual de la interfaz. Como segundo tenemos el panel de datos de entrada, lo llamamos datos de entrada. La aplicación cuenta con un panel denominado datos de entrada. En este apartado se utilizaron componentes tipo numeric edit field, los cuales permiten al usuario ingresar los valores eléctricos necesarios para realizar el análisis del circuito. Como primero tenemos el PIN, que es el voltaje de entrada, R1 resistencia 1, R2 resistencia 2, R3 resistencia 3 y R4 resistencia 4. Estos campos permiten la interacción dinámica entre el usuario y la aplicación. Doy continuidad a mi compañero Iván. Cordial saludo, tutor y compañeros. Bueno, para esto tenemos lo que es el panel de diagrama del circuito, donde tenemos un circuito mixto, donde este lo utilizamos para complementar el diseño de la aplicación. Se incorporó una imagen correspondiente al diagrama del circuito mixto analizado. Esta imagen fue agregada utilizando el componente gráfico tipo mixto dentro de un panel denominado circuito mixto. La imagen fue ubicada de manera estratégica en la interfaz para mejorar la presentación visual de la aplicación y brindar una interacción más intuitiva al usuario. Tenemos también lo que es un botón de cálculo, que lo llamamos calcular, donde este se implementó un componente tipo button denominado calcular. Este botón ejecuta el algoritmo programado en MATLAB, encargado de realizar automáticamente los cálculos. Dentro de esos cálculos tenemos lo que es la resistencia equivalente, corriente total del circuito, corrientes en las ramas, voltajes en cada resistencia. El botón activa la actualización automática de los resultados mostrados en pantalla. También tenemos un panel de resultados que se llama resultados, donde la interfaz posee un panel llamado resultados. En esta sección se utilizaron componentes tipo label para mostrar dinámicamente los resultados obtenidos del análisis eléctrico del circuito. Entonces, en eso tenemos que los resultados presentados son I1, donde es corriente total del circuito, y 2, corriente en segunda rama, BR1, donde es voltaje en la resistencia R1, BR2, donde es voltaje en la resistencia R2, UR3, no, voltaje en resistencia 3, BR4, donde es igual a voltaje de resistencia 4. Le doy continuidad a la compañera Lía. Ok, buenas noches. Voy a hacer la presentación
la sustentación del código diseñado para la interfaz explicando la lógica de programación empleada. Esta lógica la dividiremos en 3 etapas, mostrando desde acá. Aquí. La captura de datos, procesamiento matemático y la salida visual. En la captura de datos o input, dentro de la función button_pusher, que es la que estamos visualizando, el código utiliza el acceso a propiedades. En esta almacenamos las propiedades app, nombre del componente .value. Lo utilizamos para extraer los valores numéricos actuales de los cuadros de edición. Esto asegura que el cálculo se realice siempre con los datos más recientes que el usuario haya inscrito. Como segundo punto tenemos la lógica de resolución del circuito algorítmico. El código resuelve el circuito mixto mediante la técnica de reducción de resistencias y las leyes de Krypton, simplificando las serie paralelo y también con el cálculo de corrientes, aplicando la ley de Ohm, usa la regla de división de corrientes. También tenemos el cálculo de caídas de tensión, multiplica las corrientes obtenidas por el valor de cada resistencia, que somos las que estamos visualizando aquí en cálculos. Como tercer punto, la actualización de interfaz, output. La lógica de salida transforma los resultados numéricos en textos comprensibles para el usuario. En este punto podemos visualizar que los resultados serán mostrados con esta sección de nuestro design. Sigue mi compañero. Con esa previa descripción del código que desarrollamos, que nos acabó de escribir nuestra compañera Lida, entonces lo que nosotros estamos buscando es que este circuito mixto que estamos proyectando aquí, lo vamos a seccionar por ramas o hacer una división por mallas bajo la ley de Kirchhoff, en donde primero teóricamente, como lo vemos aquí en nuestra parte izquierda, podemos ver cómo teóricamente nosotros desarrollamos la ecuación de esta separación de circuitos, en donde vamos a hallar dos corrientes, corriente 1, corriente 2 de cada uno de las mallas. Posterior a ello, entonces nos va a dar como resultado las las resistencias totales, y de acuerdo a esas resistencias totales hacemos el cálculo de ley de Ohm para hallar esos voltajes totales de cada uno de los puntos de resistencia de esos nodos. Entonces podemos ver cómo en esa ecuación que nosotros desarrollamos, lo primero que hacemos es ingresar los datos. Entonces, voy a escribir inicialmente lo que es teóricamente nuestro circuito para hacer la simulación o esos datos de entrada y que nos tienen que coincidir con los resultados totales de nuestro circuito. Entonces, vemos cómo al hacer el seccionamiento de nuestro circuito mixto, podemos ver que inicialmente calculamos las resistencias totales, que lo podemos hacer porque es un circuito en serie, haciendo la división de mallas, en donde para hallar esa resistencia o esa impedancia total, nos da como un resultado, luego de esta ecuación, un resultado total de 10 ohmios, que luego de hacer el conjunto de nuestros dos circuitos que hemos seccionado, nos da una resistencia total de 20 ohmios, que eso es lo que vamos a verificar en la simulación de nuestra plataforma o nuestra app. Luego de ello, también estamos buscando entonces hallar la corriente total del primer circuito de la primera malla, que sería corriente 1, y de la segunda, que sería corriente 2. Para ellos, por simplificación de ley de Ohm, entonces tomamos esa resistencia o esa impedancia total que nos dio sobre ese voltaje y nos daría inicialmente 0.60 amperios en la corriente 1 y de 0.30 amperios en la corriente número 2. Entonces, visualizando aquí en nuestra parte izquierda lo que es nuestro cálculo teórico, entonces ahora lo vamos a plasmar ya en nuestra app. Entonces tenemos que como dato de entrada de voltaje, en nuestra app tenemos 12 voltios, que ya lo hemos consignado ahí, que sería nuestro primer valor de entrada. En nuestra segunda línea de programación de entrada, que sería la resistencia 1, sería de 10 ohmios. Luego entonces asignamos la resistencia 2, que sería 20 ohmios.
resistencia 3, 15 ohmios, y por último resistencia 4, que serían 5 ohmios. Ya teniendo entonces cada una de nuestras valores de entrada, según nuestro código de entrada, con el button push que tenemos ahí, que lo hemos denominado calcular, nos arroja en esa pantalla superior o en ese recuadro, perdón, inferior derecho, los resultados luego de la ecuación que le hemos asignado a ese algoritmo. Entonces, ¿qué hicimos? Simplificar todos estos datos teóricos de ese cálculo, de esa ecuación, simplificarlo en un algoritmo, que fue lo que nos explicó nuestra compañera Lida, para que nos dé como resultado en estos valores de entrada o en esos códigos de entrada los siguientes resultados, y nos tienen que coincidir. Entonces vemos que el primer byte o el primer código de resultado, que era la corriente 1, nos coincide con 0.60 amperios, que nos da como comparación el teórico. Vemos también que la corriente número 2 coincide en 0.30 amperios. Y en nuestra línea de programación también habíamos asignado cómo hallar el voltaje de resistencia, el voltaje de cada una de las resistencias de nuestro circuito por separado. Entonces vemos cómo nos coincide BR1 en 6 voltios, BR2 nos coincide también con 6 voltios, y 3 y 4, 4.5 voltios y 1.5 voltios. Acá podemos ver que el código que nosotros hemos diseñado nos coincide y corre perfectamente en nuestra app. Es decir, que tanto valores teóricos como los cálculos que está haciendo ese algoritmo que desarrollamos, sí es el acertado y nos está funcionando perfectamente en nuestra plataforma MATLAB. Como resultado final y ya como las conclusiones generales, podemos entonces dar como apreciación final de que la plataforma MATLAB es una plataforma bastante amigable para hacer circuitos editables, bastante amigable para hacer copy-paste de circuitos como lo vemos ahí, para hacer valores de entrada, designación de valores de entrada por códigos, y que nos dé esos cálculos visualizados pues en valores numéricos. Si los quisiéramos ver también en gráficas, si los quisiéramos ver en barras, la plataforma nos permite también esa facilidad para poderlo hacer. Entonces, como conclusión, instructor, tutor, podemos dar que nuestra plataforma MATLAB está funcionando y es muy apropiada para todos estos diseños de circuito electrónico que hemos sido asignados en esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos para una próxima, y hasta pronto. Gracias, hasta Gracias. luego. Yes.